Hola chiquillos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Somos poquititos hoy día parece, pero vamos a empezar lo antes posible porque tenemos harto que hacer, ¿ya? Ayer quedamos con algunos temas pendientes, así que hoy día estamos en la clase 15, pero tal cual como les pongo acá la pizarra, hoy día es la clase de continuación, ¿ya? Para terminar y cerrar lo que estábamos viendo ayer, ¿ya? Acá. Vamos a anotar como título Primeras Civilizaciones Egipto, clase 15, y el objetivo es análisis de fuente, reconstruyendo la historia de Egipto. Continuación. Fecha miércoles 3 de junio, ¿ya? Así que por favor, rapidito, todos vamos anotando. Y bueno, yo sé que nosotros somos un grupo importante porque son mi jefatura y no puedo empezar la clase sin antes felicitar a las 4 personas que fueron beneficiarios del computador. No es que se lo hayan ganado, sino que fueron beneficiarios del computador y el computador, recordar que el ministerio determina quién se lo adjudica, ¿ya? Y que nuestro colegio, como es subvencionado, solamente algunos niños se lo adjudican y bajo los parámetros que ellos establecen. Yo algo le estuve comentando por interno a algunos niños que me preguntaron, ¿ya? Así que felicitaciones a la Nico, al Cristóbal Iturria, a la Sofi Valdés, a la Connie Moreno. Espero que les saque mucho provecho, yo me alegro mucho por ello, sé que les va a servir, y a los que no, tengan paciencia, chiquillos, de repente uno se coloca muy ansioso, pero yo les contaba que yo mi primer computador recién lo tuve en la universidad y tuve que trabajar mucho para comprármelo, entonces con calma, de a poquitito, quizás usted en algún momento pueda acceder a alguno, ¿ya? Así que eso, mis felicitaciones para ellos, ¿ya? Y todos tenemos que alegrarnos por esta noticia. Así que dicho esto, mis felicitaciones al respecto, vamos a seguir avanzando y recordemos que nuestro chat es solamente para hacer preguntas con respecto a la clase de Egipto, ¿ya? Las reglas de la clase están establecidas, apagamos cámaras, micrófonos, no rayamos la pantalla ni tampoco podemos identificarnos con otro nombre que no sea el nuestro. Y la regla principal de la clase de historia es la participación activa de clases, mediante el chat o mediante el micrófono. Les recuerdo que estoy solamente a través del audio, tengo problemas de conexión y mi cámara coloca muy lento mi computador. Así que aunque yo le esté hablando, no significa que no estoy presente en la clase, estoy todo el rato pendiente de lo que pasa, ¿ya? Espero que todos hayan podido tener la oportunidad, de los que tienen TikTok, haber visto los videos de Egipto, y los que no, los voy a subir igual en la próxima semana a las clases, ¿ya? No vamos a prender la cámara, Fernando, solamente vamos a trabajar en la guía que quedó pendiente ayer, ¿ya? Primero que todo, ayer hicimos hartas cosas, estuvo pero maravillosa la clase, muy entrete, se nos hizo muy corto el tiempo, ¿cierto? Así que veamos qué hicimos ayer, qué trabajamos. Viajamos incluso, hicimos un viaje virtual. Yo no sé si alguien pudo meterse a la página, pudo ingresar a la página, hacer otros viajecillos por ahí. Vimos la organización política, vimos la organización social, vimos incluso la pirámide, cómo se clasificaban las clases sociales, cómo se dividían las tres partes de las tres épocas de Egipto. ¿Cómo se llamaban las tres épocas de Egipto? Ayer sí, ayer tuvimos historia. Ayer incluso hicimos un viaje virtual a las pirámides. Fernando, ¿estaba en el horario, mi niño? Porque todos se conectaron. Pero no se preocupe porque va a estar el video y lo vamos a ver. Ahora, ¿me puedes dar tu correo, Fernando? Y te envío la presentación de PowerPoint, ¿ya? Entonces, ayer empezamos a ver una guía, la cual la voy a subir ahora, y esta guía nos faltó la mitad, por eso que hoy día es la continuación.
Hoy día vimos, sí, gracias Bianca, el Antiguo Egipto, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Esa era la distribución de la historia de la civilización de Egipto, ¿ya? Hablamos sobre el mito de Tutankamón también, hablamos de las máximas autoridades, ¿cierto? Hablamos de la importancia del río Nilo. Y lo que hicimos ayer fue esto, fue ingresar a estas páginas que yo les compartí estos links. Aprendimos también de Ra, de los dioses, hablamos de la egiptología, de las tumbas, de la momificación, hablamos mucho. Yo creo que ya hemos visto mucho de Egipto, ¿ya? Solamente estamos haciendo un barrido, un resumen, y lo que hoy día vamos a hacer, primero que todo, es que vamos a anotar, vamos a dibujar, debajito del título en donde dice Civilización del Antiguo Egipto, vamos a dibujar esta pirámide, ¿ya? Y esta pirámide la vamos a completar en el cuaderno con la parte que está al lado. Lo que está arriba, acá donde dice dioses, no, porque eso ya lo tenemos listo, ¿ya? Entonces lo que vamos a trabajar ahora, antes de pasar a la guía, es colocar arribita en el cuaderno, Civilización del Antiguo Egipto, ficha 2. Va a colocar subtítulo, ficha 2. Ficha 2. Va a dibujar la pirámide, va a colocar pirámide social de Egipto, y al ladito, actividades económicas. Ya Fernando Zúñiga, qué bueno que haya avanzado mi niño, entonces, si usted ya avanzó, lo deja ahí. El Benjamín Santander y el Fabricio están con sus micrófonos abiertos. Gracias. Ya. Lo siento, profe. No se preocupe, mi amor. Avanzamos, chiquillos. Anote título, Civilización Antiguo Egipto. Abajito coloca pirámide social y va a dibujar, obviamente, una pirámide, ¿cierto? Con 6 divisiones. ¿Cómo se llama la persona que va en la cúspide de la pirámide y que tiene una posición de privilegio y que es la máxima autoridad? Faraones. ¿Y lo de Ah, los dioses era de la ficha anterior? sí, lo de los dioses no lo notamos porque eso ya lo hicimos. ¿Ya? Oye, qué bacán, respondieron todo al mismo tiempo. Sí, faraón. Faraón. ¿Ya? Acuérdese, estamos haciendo todos estos juntitos nuestra pirámide. Faraón. ¿Ya? La dibuja, no le haga los dibujos de los monitos, solamente haga la figura de la pirámide. Hizo la pirámide, máximo poder y también junto a su familia. Conocemos uno de los faraones más importantes que ayer hablamos, que fue Tutankamón, ¿cierto? Y esto lo vamos a dibujar, pero vamos a trabajarlo también con la información de nuestra guía. Profe, se lo muestro. Dibujando. Más ratito, mi amor, cuando activemos la cámara, para que usted, si es que puede compartir. Okay. Voy a avanzar porque tenemos poquito tiempo. Faraón. Luego venía la llamada nobleza, los sacerdotes y altos funcionarios, ¿ya? Más abajito venía otra clase social, que son los llamados escribas. Excelente, los felicito, muy bien. Más abajito, muy bien, Fernando, venían los comerciantes y artesanos. Más abajito, ya lo último, ¿cierto? Esclavos. Perdón, acá me equivoqué. Acá venían los artesanos y pueblo. Me equivoqué acá, porque aquí es comerciantes y mercaderes.
Y por último, como acaban de decir por ahí, venían los pobres, esclavos o siervos, ¿ya? En las actividades económicas se dedicaban a la agricultura, venta de metales preciosos, Ganadería. ganadería, muy bien, ganadería. Disculpen que mi perrito está un poquito estresado, entonces igual ladra harto. El perrito paleontólogo. Sí, mi perrito paleontólogo. Ya, ¿dónde quedé? Que me perdí. Se dedicaban a la agricultura. Dijimos que la presencia del río Nilo, y gracias a las crecidas que éste tenía por los cambios geográficos y meteorológicos también, ayudaba mucho al funcionamiento de la economía y también a la fertilidad de la tierra, ¿ya? Tenemos entonces acá, ganadería, cultivo de cereales, trigo, cebada, lentejas, cultivaban y sembraban mucho en huertos, chiquillos, criaban cerdos, ovejas, gansos, etcétera. Ya no me voy a ampliar tanto porque tenemos un espacio chiquitito, ¿ya? Pesca, también no lo coloqué, pero como son muchas cosas, usted lo puede integrar, ¿ya? Entonces, lo más importante es que todas las sociedades tienen un orden piramidal, ¿ya? Lamentablemente existe una estratificación de las clases en donde arriba están las clases con más privilegio, por ejemplo, que tienen mucho y no trabajan o ni siquiera pagan impuestos, o sea, ni siquiera pagan cuentas ni nada, ¿ya? Y los demás abajo, que son las clases sociales con menos privilegio, son clases más bien explotadas, trabajadoras, y que se dedican a sustentar toda la pirámide que está más arriba de ellos. Las clases sociales son inalterables. Sí, Fernando Ojeda, se escribe y se dibuja todo. Pirámide social y actividades económicas. ¿Ya? Las clases sociales dijimos que son inalterables. Quiere decir que si usted nace esclavo, por supuesto que no va a morir faraón. Nace esclavo, muere esclavo. El faraón no se va a casar con un esclavo, ni la nobleza. Tía, Sí, sí, pero después hay una creación de un sistema monetario, ¿ya? Pero eso es mucho más adelante, dígame. ¿qué pasa si un faraón muere? Si el faraón muere, está su otra generación, o su hermano, o su padre, o cualquier familiar directo, porque como alguien dijo por ahí, no era tan solo el faraón la máxima autoridad, sino que estaba toda la familia metida ahí en ese cargo de poder, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, que se dice que Cleopatra, que también fue una de las faraonas o máxima autoridad en el imperio, ella se casó con su hermano. Ahora, no sé si será tan cierto, pero se dice que ellos se casaban entre los mismos hermanos y tenían hijos, por un tema de mantener el poder dentro de las mismas familias. Sí, Profe, ¿sí? ¿y los soldados en qué pirámides, en qué parte de la pirámide pertenecen? Los soldados, miren, acá no hay una mayor especificación, de hecho nos faltan hartas personas porque el Fernando Zúñiga me mencionó también los empleados públicos, o sea, las personas que trabajaban administrativamente para el faraón, ¿ya? Pero generalmente los soldados y el cuerpo militar de una civilización, le voy a anotar dónde casi siempre se encuentran por acá más o menos. Lo más probable es que se van a encontrar por acá, ¿ya? Por acá siempre está el cuerpo militar. ¿Por qué son importantes? Porque son personas muy preparadas, ¿ya? Y que de alguna forma representan a la civilización en enfrentamientos. Egipto cae y desaparece por conflictos políticos y también porque se empiezan a enfrentar entre otros pueblos. Después lo vamos a ver. ¿Sí?
Dentro de las pirámides, obviamente que habían oro y otros utensilios demasiado valiosos, porque recordemos que eran lugares en donde las personas se iban con lo más preciado, y lo más preciado de las personas en esa época eran objetos de gran valor como el oro, joyas, utensilios, vasijas, objetos, armas, herramientas. Sí, Fernando, en el libro Profe, aparece. ¿Cómo Fernando Zúñiga? A ver, aclaremos eso. Dice, y es al revés de lo que usted dice. ¿Qué cosa? No entendí. Después, si me lo puede aclarar. Profe, ¿qué pasa si un esclavo Sí, llega a pues, robarle a un faraón? dame un segundo. Fernando Zúñiga, los funcionarios del Estado, yo en ningún momento hablé de ellos. Yo los mencioné, pero yo no los ubiqué. Yo a los que ubiqué fue al cuerpo militar. Los funcionarios del Estado, por supuesto que están en el grupo más privilegiado porque le trabajaban al faraón. Es imposible que un funcionario de esta civilización esté trabajando al lado de un esclavo. ¿Ya? Si ellos de alguna forma mantienen la estructura política y económica de la civilización, son cercanos a lo que es el poder faraónico, ¿ya? Entonces obviamente está en el sector de aquí hacia arriba, ¿ya? De aquí hacia abajo está la clase trabajadora. profe, Dígame. ¿todos los artesanos tenían accesibilidad al oro o los faraones tenían artesanos específicos para ellos? Es que los artesanos tenían acceso al oro, pero no era de ellos, era para poder trabajarlos y darle todo esto a las clases sociales más altas. Y por supuesto que los faraones también tenían relaciones bidireccionales de lealtad y de fidelidad con algunos trabajadores, ¿ya? Pero eso no significaba que el trabajador iba a tener más beneficios. Y nuevamente, cerrándole el tema al Fernando, porque está con dudas, te explico nuevamente. Acá, en este sector alto de la pirámide, que están las clases sociales más privilegiadas, tenemos acá al cuerpo militar, a los comerciantes, a los mercaderes, a los funcionarios del Estado, faraón, escribas, nobleza, ¿ya? Y acá abajo solo son las clases sociales trabajadoras, campesinos, artesanos, sirvientes y el pueblo en general, ¿ya? Chiquillos, una vez anotado esto, porque tenemos que seguir avanzando, si no vamos a quedar cortos de tiempo, Ya, ¿sí? si los esclavos llegaban a matar o a robar a un faraón, ¿qué pasaba? Los ejecutaban. Las leyes de Egipto, por ejemplo, las leyes de Mesopotamia eran bastante radicales. Ya tenemos que pensar que acá son las primeras manifestaciones en cuanto a la organización política, o sea, las primeras leyes. Por lo tanto, eran bastante especiales, eran bastante extremas, y si usted acercaba o ponía en duda a la palabra o la existencia del faraón, lo más probable es que tenía una ejecución, o sea, lo mataban. ¿Ya? Tal cual ¿Por qué Profe, no los torturaban? dígame. eso mismo pasaba con la gente que le contradecían con sus dioses. Claro, exacto, porque eso era sagrado. Entonces, imagínense que usted le está contradiciendo algo sagrado a un faraón, porque recordemos que el faraón es la palabra de los dioses en la tierra. Ellos eran considerados una divinidad también. Por eso que se vestían de manera ostentosa, con mucho atuendo, con tocados y con todo eso. ¿Ya? Dice explicación de guía complementaria. Vamos a volver a nuestra guía y vamos a volver donde nosotros quedamos ayer, ¿ya? Les quiero recordar, chiquillos, que esta guía no se anota porque se las voy a mandar para que ustedes las tengan en forma digital y la puedan ir leyendo y reforzando el contenido. Ayer avanzamos por la historia de Egipto, hablamos, por ejemplo, que Egipto nace a partir del 3150 a.C., ¿cierto? Que era un pueblo inicialmente bastante nómade, que no tenía un lugar determinado para poder establecerse, y que con el tiempo pasó de seminómade a estar más sedentario. ¿Y de dónde sacan tanta riqueza, Fernando?
principalmente de la extracción de minerales. Recordemos que las joyas preciosas y todo eso viene desde el pleno apogeo de la finalización de la época de los metales, extracción de metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, ¿ya? Hablamos también, por ejemplo, de la importancia del río Nilo, ¿ya? Hablamos de cómo se agruparon las ciudades y cómo comenzaron a establecerse los primeros estados, ¿ya? Esto es lo que vimos ayer. Tía, para sacar los metales, Se necesitaba generalmente del trabajo de los esclavos. entonces los esclavos llegaban a sacar los minerales y entregárselos a los faraones, ¿no? No era tan así porque todos los trabajos, mi amor, tienen un proceso. Entonces, si hay una extracción de minerales, esos minerales después son entregados quizás a los artesanos para que los artesanos hagan el proceso de la metalurgia y puedan empezar a crear piezas preciosas como joyas, como herramientas, como instrumentos, y finalmente después de un proceso son entregados a los faraones, ¿ya? Pero pasa por un proceso. Profe, Dígame. ¿y si, no sé, alguna generación después de o antes del faraón, qué pasa si se rehusaba a ser el faraón? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no quería ser faraón? Pasaba a otra persona de la familia o determinaban a otro integrante. Chiquillos, creo que me están haciendo muchas preguntas por el chat. Yo estoy respondiéndolas todas, pero son demasiadas preguntas y yo me pierdo porque estoy avanzando en la clase. Entonces, me acabo de meter al chat y veo 10 preguntas fácilmente. Los esclavos no se rebelaban, Fernando Ojeda, porque si usted es esclavo y usted se rebela en contra de las autoridades, no va a tener ni qué comer, ni cómo subsistir, ni nada de eso. Ya, recordemos que su trabajo era forzado, era obligatorio y todo eso, pero ellos de alguna forma podían subsistir en algún lugar viviendo. Comida le daban a cambio un poco de comida. Los funcionarios del Estado no serían militares, pero Fernando Zúñiga, yo ya te acabo de mencionar que un cuerpo militar, mira, piensa por ejemplo en lo que pasa ahora. Las fuerzas aéreas, los militares, ¿forman parte también de nuestro Estado? Sí, forman parte de nuestro Estado. Son organismos que trabajan en ayuda al Estado, ¿ya? Por lo tanto, ellos pertenecían al mismo escalafón o a la misma parte de la pirámide social. Profesora, ¿pero quién fue el...? ¿Acá? Ramsés, por acá tenemos. Uno de los primeros faraones en llegar en ascender al poder fue Ramsés, para aquí lo tengo. Y en detalle no sabemos cómo él llegó al mando, pero generalmente cuando se comienza, por ejemplo, con este círculo de poder, es cuando una persona ya tenía las condiciones económicas y materiales para poder tener este cargo y empezó de manera como autodidacta a imponerse en el imperio. Luego, después de él, todas las generaciones comenzaron a seguir la estructura que corresponde. Quiero llegar donde está la organización política. Profe, Abajito. Dígame. ¿cuál fue el primer Egipto como encontrado en qué país? ¿Cómo fue el primer Egipto? No entiendo. ¿Cuál fue el primer Egipto encontrado? El primer... ¿Cómo lo dices? Se refiere a esqueleto o algo así. Ah, ¿algún hallazgo arqueológico? Sí. Mira, precisamente no fue antes de 1900, porque alrededor de 1900, en la época de los 20, recién se empezaron a hacer hallazgos arqueológicos, ¿ya? De hecho, los primeros hallazgos arqueológicos, por ejemplo, que se hicieron también en torno a las especies de los homínidos, fueron también en esa época. Pero tía, si por ejemplo Ramsés fue el primer ejemplo faraón, seguía la familia, a lo que me refiero que como seguía la familia, ¿cómo pudo estar otro Egipto si no era de la familia?
Porque, Sofi, mira, tenemos que tener en cuenta claro, tenemos que tener en claro esto. Tenemos a este faraón, ¿cierto? Que es la máxima autoridad de un imperio. Él asciende al trono precisamente al ser el primero, quizás de una manera autodidacta. ¿Qué quiero decir con eso? Que él antes de él no tenía otra generación que le haya heredado su trono. Entonces, él toma la decisión, él se enfrenta con el poder gracias a las condiciones económicas que él tenía en esa época, ¿ya? Al ser el primero. Él, una vez estando en la situación de poder, su cargo comienza a ser heredable y comienzan a transmitirse de generación en generación, ¿ya? Y dice acá precisamente, llegamos acá a la parte en donde el faraón es el representante de Dios en la tierra y tiene el máximo poder. El pueblo, lo que les decía delante, le pagaba impuestos al faraón, o sea, le pagaba por hacer uso, por ejemplo, de lugares, de tierras, de utensilios, y el faraón recibía todos estos beneficios, ¿ya? Y se encontraba en una posición de privilegio, porque él, junto a toda su familia, vivía en una situación de lujo. Pero se va entendiendo que al ser el primero es el que se impone en este poder. El faraón también es un juez, por así decirlo. Porque pensemos de alguna forma que el faraón tiene una figura muy parecida a un rey, tiene el poder absoluto, o sea, es juez, ve las leyes, ve el pago de los impuestos, ve la economía, tiene el poder absoluto también y asociado además a la palabra de los dioses. Tía, una pregunta rápida. Dígame. ¿Los artesanos estaban en un nivel superior, en el mismo o más abajo que los campesinos? Los artesanos estaban en un nivel un poco más superior que los campesinos. Los artesanos de alguna forma son trabajadores que tienen un estatus social más alto y que trabajan con los implementos que le otorgan los esclavos, ¿ya? De hecho, acá vemos en esta pirámide que tenemos al faraón, a los nobles, al ejército, al pueblo y al último a los esclavos, ¿ya? Es la misma pirámide que nosotros. La organización política, ayer hablamos, por ejemplo, que pasó por, o no sé si, no, llegamos hasta acá. Pasamos por tres aspectos: el monárquico, en donde gobernaba solamente el absolutista, que le acabo de mencionar, donde el absoluto lo tenía el faraón, es decir, de todo lo que decía en el imperio. Y el teocrático, en donde el faraón era considerado uno de los dioses o representante de los dioses. Y esta pregunta, esta respuesta va directamente a lo que dijo César, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía un faraón? ¿Qué facultades tenía un faraón? Uno, el faraón dictaba las leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba además de la justicia y era el encargado de distribuir, según su consideración, la comida al pueblo, ¿ya? O sea, en el fondo él estaba a cargo de todo el imperio. ¿Se va entendiendo? Se lo escucha lagueado. Ahora, las tierras... Ya, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Más o menos. ¿Me escucha? ¿Que alguien me confirme? Se Más o escucha menos, un poco lagueado. Que se le escuche mal no es problema de los audífonos o micrófonos, es culpa del internet. Eso pasa al jugar mucho. Oh, la tía. La tía Gamer. Sí, Ya vale. es lo peor, es la peor pesadilla, así que me tienen que tener paciencia. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha un poco mejor. Sí, tía. Ya, de todas maneras, estamos llegando a los últimos minutitos, que igual me da lata porque el tiempo pasa tan rápido, no alcanzamos a terminar bien, pero bueno, vamos a quedar con esto. Algo importante, uno de los
de las herencias más importantes de Egipto, chiquillos, son los jeroglíficos, ¿ya? Hace unos años, también en la época de 1900, se hizo un descubrimiento, un hallazgo de la piedra Rosetta, en donde en esta piedra los arqueólogos encontraron inscripciones en donde existían palabras dejadas y escritos por los egipcios. Dice que los egipcios creían en una escritura y decían que mediante esta escritura era la unión con la palabra de los dioses, ¿ya? Solamente los que sabían escribir eran las clases sociales más altas, como los jefes del ejército y los nobles. Un esclavo, por ejemplo, no sabía escribir, ¿ya? Porque eso solamente era un privilegio de las clases más altas. La escritura era muy difícil de entender, estaba llena de imágenes, símbolos religiosos, y al principio solamente se escribía en piedras y en las tumbas. Después aprendieron a elaborar los papiros. ¿Qué son los papiros? Chiquillos, los papiros son una especie de papeles, pero están hechos de un componente de las plantas. Entonces eran muy frágiles y eran hechos de manera natural. Y estos se utilizaban al 100% para poder escribir, dibujar y hacer símbolos, ¿ya? Los egipcios tenían 3 tipos de escritura, no tenían solamente los jeroglíficos, lo que pasa que los jeroglíficos son los más conocidos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a observar que los egipcios, dentro de su sistema de escritura más conocido, que son los jeroglíficos, que están acá, es una escritura sagrada y significa la palabra de Dios. Dígame. Los sarcófagos, por así decir, no sé si son sarcófagos o contemporáneos faraón, son distintos dependiendo del rey, o sea, o de la persona que muere, son distintos. Claro, todos son distintos y todos son personalizados, ¿ya? Recordemos que cada rey o cada persona que estaba dentro de estas tumbas, de estos lugares sagrados, tenían inscripciones, por ejemplo, de palabras distintas. Todos iban con distintos atuendos, distintos elementos, porque no podía ser la misma tumba, por ejemplo, para un faraón y que para su esposa. Siempre habían elementos que los diferenciaban. Recordemos que además las personas morían bastante jóvenes, ¿ya? Se usaban las tumbas, monumentos y esculturas llenas de símbolos. Ayer, de hecho, en el viaje virtual, nos dimos cuenta que estaban todas las paredes escritas, ¿ya? Y había muchos dibujos. Se escribía de izquierda a derecha y también se escribía muchas veces al revés, de la derecha a la izquierda o de arriba hacia abajo. Los jeroglíficos dice que también dejaron de usarse por ahí por el año 1000 antes de Cristo. Tía, que si llegaba una enfermedad muy grave en Egipto, ellos llegaban a morir al tiro. Sí, porque no existía la medicina. Más allá de una medicina natural incipiente, no existían ni las vacunas, ni los médicos. Quizás habían personas dedicadas a ser como curanderos, pero era todo ligado a la naturaleza, ¿ya? Ahora, también existía un tipo de escritura que era la escritura hierática, que era una escritura mucho más sencilla que los jeroglíficos. Y Eran profe, símbolos, pero eran más sencillos. Cuénteme. gracias al misticismo, si llegaba alguna enfermedad, siempre casi la mayoría de las personas pensaban que era alguna maldición o algo incorrecto que habían hecho y por eso lo Muy hicieron. bien lo que acaba de decir usted. Siempre a lo largo de la historia ha existido algo que se llama el pensamiento infausto o el pensamiento apocalíptico, que está presente en todas nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir? Que cualquier terremoto, erupción volcánica, tempestades, tormentas, enfermedades, plagas, pandemias, son asociadas a castigos divinos. O sea, las personas en esa época eran tan profundamente religiosas a todos sus dioses que ellos decían, por ejemplo, si cuando no se le hacía caso a los faraones o cometían faltas, decían que si al día siguiente había una lluvia era castigo de los dioses. O habían tiempos como de sequía, no había mucha cosecha, también era castigo de los dioses, ¿ya? Tal cual como usted acaba de decir, todos los castigos tenían un origen divino. Esta es la escritura hierática, chiquillos, y está con símbolos, ¿ya? Es bastante más simple. Y estaba, por último, la escritura demótica, que la utilizaban los escribas, que eran personas especialistas para realizar esto, y la utilizaban ya con un uso más cotidiano, generalmente para el comercio. Ay, me adelanté mucho.
Y vamos a llegar hoy día hasta dos temas, que es la música y la medicina, ¿ya? La música sabemos que es una expresión artística, cultural, muy importante en todas las civilizaciones, sobre todo en la de Egipto. Ellos también, todas sus expresiones culturales, como la música, estaban dirigidas hacia los dioses. Profe, Dígame. también lo que, como casi la mayoría del tiempo, lo que se entrelazaba era el baile y la música. Por ejemplo, en las grandes celebraciones se bailaba y se tocaba música. Claro, se le danzaba a los dioses. Por ejemplo, como dice usted, que tiene toda la razón, se establecía que la música casi al 100% tenía fines religiosos, ¿ya? Los nobles, por ejemplo, era la clase privilegiada en donde ellos tenían sus propios músicos y bailarinas. Ahora, la música se tocaba generalmente en los funerales, también para adorar a los distintos dioses, y por ejemplo, acá abajito, el Benja también puede ver acá, podemos ver los primeros instrumentos musicales que existieron, ¿ya? Tambores, sonajeros, castañuelas, campanas, sistros, flautas, arpas, liras, etcétera. Ya, de hecho, siempre como que uno ve en las películas mujeres como egipcias, como bien bonitas, muy maquilladas, tenían como el pelo bien negro, como con unas líneas en los ojos, eran muy femeninas y las clases sociales altas jugaban mucho con la sensualidad también, ¿ya? Y para Gracias, finalizar, Indiana Jones. ¿Es verdad que tenían barbas sí, postizas? sí, también se usaba el tema de las pelucas, de las barbas y los pelos postizos, ¿ya? Para finalizar, porque nos quedan 5 minutitos, chiquillos, rápido, vamos a ver el tema de la medicina. ¿Por qué me importa verlo? Porque surgieron preguntas, ¿ya? Quiero hacerles acá una aclaración bastante importante, ¿ya? La palabra médico viene de alguien encargado en cuanto a la medicina, pero quiero que aprendan a diferenciar que la medicina que existía antes, por ejemplo, en la civilización de Egipto, no es la medicina que nosotros tenemos hoy en día. No existían los médicos que existen hoy en día, ¿ya? La medicina contemporánea que nosotros vivimos hoy en día, que existen hospitales, clínicas, especialistas y todo eso, es una medicina que empieza a surgir en la época, recién en la época moderna. O sea, estamos hablando después del 1500 después de Cristo. Por lo tanto, en Egipto existía una medicina, existían encargados, como por decirlo de alguna forma, médicos, pero generalmente eran sus trabajos asociados con productos más naturales, ¿ya? Podemos decir, por ejemplo, que el imperio egipcio enseñaba medicinas en sus escuelas, y estas escuelas se llamaban las casas de la vida, estaban al lado de los templos. La medicina también tenía una orientación religiosa, dato importante, ¿ya? Otra cosa, acá es lo que dice el Benja, la medicina también estaba ligada al pensamiento apocalíptico. Cuando una persona estaba enferma decían, listo, debe estar poseído, tiene que haber cometido un pecado, ¿ya? Por lo tanto, los médicos también accedían a la ayuda de los sacerdotes, y los sacerdotes influían mucho en la vida cotidiana de estas personas. El faraón también es considerado médico, el faraón también es considerado una especie de médico, pero yo esto, personalmente, yo esto lo podría discutir, porque hay muchos investigadores que dicen que el faraón tenía facultades como mágicas, casi como que tocaba a una persona y le mejoraba, por ejemplo, el dolor de un hueso, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con un cuento mucho más como asociado no a lo concreto, no a la ciencia, sino que a lo religioso, ya como a la fe. Por lo tanto, no hay hallazgos ni tampoco ha sido comprobado de que un faraón haya tenido poderes mágicos, ¿ya? Existían personas que se dedicaban a reparar distintas partes del cuerpo, a traer a los bebés al mundo, y la medicina era para todas las clases sociales, era gratuita, y la persona que se le llamaba médico, ¿ya? Que no es un médico el que conocemos ahora,
solamente utilizaba remedios mágicos. ¿Qué es un remedio mágico? Son rituales religiosos, son algunas plantas medicinales, nada de lo que conocemos actualmente. No habían ventiladores mecánicos, no habían vacunas, no habían remedios, tabletas, ni jarabes, para que usted sepa. ¿Ya? Y esta figura como de curandero se le llamaba, acá aparece, se le llamaba Surno. acá, Jezirra, que de hecho viene con el nombre del máximo dios incluido. Así como los mapuches tienen a las machi, por ejemplo, también han existido en distintos pueblos, pero con otros nombres. ¿Ya? Así que hasta acá, chiquillos. Yo sé que tienen millones de preguntas y en el chat veo 100 preguntas. 99. Si no las alcanzamos a resolver todas, podemos ir resolviéndolas en las próximas clases, pero Egipto ya lo estamos terminando, chicos, y vamos a empezar a ver China e India para terminar nuestra unidad de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda aparte de los comentarios que han dejado en el chat? ¿Qué es Sais y Heliópolis? ¿Cómo? Profe, Pero hablemos de unos chiquillos. ¿Qué es Profe. Sais y Heliópolis o algo así? ¿Dónde aparece eso? Porque Heliópolis fue una ciudad del Antiguo Egipto, fue una capital. ¿A eso te refieres? Es una ciudad que estaba cerca del Cairo. O a otra pregunta. Profe, Dígame. ¿las pirámides eran más altas o más bajas por el poder adquisitivo que tenía la persona que murió? No precisamente, porque las pirámides se decía que mientras más altas, más cerca de los dioses estaban. Por algo tienen esa forma en punta, porque querían alcanzar los cielos. ¿Ya? Ahora, tenían una construcción similar todas, solamente que tenían distintas alturas. profe, Sí, pirámides de Giza eran unas de ellas. Dígame. yo la ficha 2 ya la tengo casi terminada, solo me faltan los dibujitos de la pirámide. Ya. Ya, Itza. Yo como cuándo subiré el video, porque a mí me faltó la otra cosa, porque hice una cosa en la pirámide y no puedo anotar la otra. Lo de... ¿Cuál O es sea, el- anoté las clases sociales, pero no pude anotar lo otro. lo de Lo- la economía? sí. ¿Cuándo lo subirán? Lo de... ¿Alguien no le sacó foto? Porque yo lo escribí y no le saqué foto a lo que hicimos recién. Porque yo voy a subir el PPT, pero lo voy a subir con esa parte vacía. No sé si me entiende. Ve que yo escribí encima. Yo saqué foto. ¿La puede mandar al grupo para yo sacarle y mandársela al César? Ah, ya, César. Obvio. Ya. Bien, César. Bastante completo su materia. O sea, Así no que, puedo anotar lo otro. pero después se lo voy a mandar a tu mamá que la tenga en WhatsApp. ¿Ya? Pero eso, como para ir redondeando, quiero que sepan que Egipto es una de las cunas de las civilizaciones, ¿ya? Recordar que la capital principal fue el Cairo, que su río principal fue el Nilo, y que ellos vinieron organizándose y estableciéndose como una civilización desde la edad de los metales, ¿ya? Eso, y no sé si alguien más tiene algo que comentar. Y que los egipcios nos dejaron muchas herencias. Ni siquiera ustedes se imaginan todas las herencias que nos dejaron para nuestra vida diaria. Los piercing. Claro, modificaciones corporales también, no sé qué están hablando acá en el Profe. chat. Dígame. ¿Le puedo mostrar mi ficha? Es que no sé si me quedó bien. Ya, mi amor, muéstremela, que nos queda como un minuto. Ya. No sé si se ve un poquito. A ver, déjame ver. Ya, muéstrenme. Ahí se ve.
Ah, está buenísima, Itza, te felicito, ¿ya? Y los felicito a todos en general. Yo sé que les gusta mucho esta materia, que tienen 1000 preguntas, que es mucha materia, pero es muy poquito tiempo. Yo de todas maneras siempre trato de ir resolviendo todas las preguntas al tiro. Si falta algo, avísenme, mándenme mensaje y por favor, cuando terminen la ficha de la semana pasada y la de hoy día, que son 2 cosas súper cortitas, mándenmela por nuestro grupo o al correo electrónico. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, los dejo invitados a seguir investigando sobre Egipto y vamos a seguir avanzando en las próximas civilizaciones a partir de la próxima clase, ¿ya? Fernando Zúñiga, te voy a dejar acá en el chat el link de la página, ¿ya? Y el link del viaje virtual, para que, ahí está el link, para que el que no alcanzó a entrar pueda entrar, y el link del viaje virtual. Así que eso, chiquillos, yo no sé si alguien más quiere agregar algo para ir finalizando, si la tía Úrsula quiere comentarnos algo. Bueno, tía, lo mismo de siempre, que me gusta su clase, que es como súper amena, y que los niños se han portado bien como corresponde a los niños de séptimo. Eso es lo bueno, que han entendido muchas cosas, y es que nada que decir con ellos. Espero Muchas gracias, tía. Gracias también por su apoyo, se agradece. de nada, tía. Así que eso sería, chiquillos, que tengan un buen fin de semana. Mañana recuerden conectarse. Ah, pero ¿por qué me estoy despidiendo así como fin de semana si estamos a miércoles? Sí, De veras que pues, con tía. ustedes tengo el último día. Mañana el Tengo el último último día. día. Mañana. Ujú. Pero eso, cuídense mucho todos y ahí estamos conversando cualquier cosita. ¿Ya? Ya, Que tía. estén bien. Me Chao, despido. chao. Chao, tía. Muchas profe. gracias. Chao, Escuchen chicos. Iron Maiden. Ya, vamos a escuchar Iron Maiden. Chao. Chao, Chao. chao. Cariños. Chao. Chao. Me estoy despidiendo. Me despido. Yo jugaré.